Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia UCIL. Frecuencia UCIL. Muy buenos todos. Sean bienvenidos a mi programa El Contrapunto de la Palabra, desde mi cabina improvisada para Radio Frecuencia UCIL. Si ves mis videos por primera vez, me presento, soy Rumi Moriano y cada semana voy a traer un tema o contenido nuevo que espero que les vaya a encantar. ¿De qué creen que va a tratar ese tema del día de hoy nuevo? Bueno, déjenme darles un pequeño concepto para entrar en este maravilloso tema. Tiene que ver con la narración de historias, o mejor dicho, storytelling, o simplemente una narración. Es el acto de transmitir relatos usando palabras e imágenes, habitualmente mediante la improvisación, recurriendo a distintos adornos estílicos o, como decirle, improvisaciones inesperadas. Y acá vamos a hablar en el tema más que todo en imágenes o fotografías. Y acá voy a entrarles con una pequeña frase. El lenguaje de fotografía articula la historia en medida en que la historia da sentido a la fotografía. Photographs 2014. Las imágenes hablan, transmiten emociones, sentimientos hacia una magia de una fotografía. No consiste solo en la técnica, sino en la historia. Y también todo lo que te llama la atención constantemente con una historia y no transmiten algo. A veces la historia es real, a veces puede ser inventada o ficticia. Lo que realmente vamos a ver es la narración fotográfica, que consiste en no solo tu fotografía, que puede expresar sentimientos, sensaciones o algo más económica, elocuentemente hablando, una serie de fotografías que cuenten un guión, un storyboard, que expresen las ideas del autor mismo. Y para contar una historia hay que incluir ciertos elementos para contar en tu fotografía. No solamente dibujar así como un plano así X, sino tienes que asegurarte de transmitir una historia a través de tu fotografía. Y aquí vamos a desvelar los secretos de la narración fotográfica. Y para no irme tan de largo les voy a mencionar. 1. El protagonista. Necesitarás un elemento protagonista. Puede ser una persona, un animal, un objeto. Los humanos en general llaman más la atención en cuanto al espectador. Pero también tenemos otros elementos. También podrían ser los elementos en cuanto a la referencia física. Un lugar donde ocurre la historia. Por ejemplo, una ciudad, una calle o algo así, una casa. Eso ayudará al espectador. Una referencia temporal. La fotografía puede tomarse de un tipo de contexto. Puede ser el contexto actual o un contexto histórico que tenga que ver con recrear una calle, algo que haga que el espectador se centre más en la historia. Y también puede ser una referencia emocional o un contexto emocional. Define bien la emoción que quieres transmitir. Si quieres transmitir una sensación de tristeza, vas a adaptar todo tu escenario a la misma sensación. Si quieres fotografiar algún tipo de recreación, de un tipo de lucha, también puedes hacer eso. Y como ya les di un tremendo spoiler, ya les conté literalmente ciertas partes de lo que les voy a hablar, hablaremos sobre la fotografía narrativa o cuento fotográfico, como quieran llamarle. Y acá vamos a definir cómo es la fotografía, también los pasos a los que tiene que saber y los tipos de reglas básicas como profundidad de campo o el pinding u otras maneras de cómo sacar una buena fotografía y muchísimo más. Ahora nos vamos a una pausa. Pero si les interesa el tema y quieren saber muchísimo más de no vayan a despegarse del programa de hoy. Porque vamos a venir con muchas cosas que seguro les va a entretener en cuanto a este mundo nuevo de fotografía. Y ahora ya volvemos con muchísimo más contenido. El mundo está en pausa, pero el tuyo no. El tuyo sigue girando y cada vez más rápido, porque la sola posibilidad de detenerte no es una opción. Dicen que nada volverá a ser igual, y para eso debes estar preparado para enfrentar ese nuevo mundo que está por venir. Un mundo que te va a desafiar desde el primer día, y en la UCIL sabemos cómo hacerlo, con una metodología de enseñanza que busca darte una visión global. Porque hoy ya no basta con hablar de una ciudad o un país. Hoy se habla del mundo entero. Un mundo que le abrirá las puertas a aquellos con espíritu emprendedor. Emprendimiento que fomentaremos en ti desde el primer día que empieces a estudiar con nosotros. Con profesores que conocen la teoría, pero sobre todo la han llevado a la práctica en sus propias empresas y emprendimientos.
con las más modernas tecnologías de enseñanza virtual que el mundo de hoy necesita, dándote el enfoque empresarial que te permitirá identificar oportunidades cuando muchos solo ven obstáculos. Sí, el mundo ya no será el mismo, será diferente. Y cuando deje de estar en pausa, tú serás el que se encargue de hacerlo girar. Proyéctate en USIL. Muy buenos todos, sean bienvenidos nuevamente en mi programa El Contrapunto de la Palabra. Continuamos con el tema del día de hoy. Empecemos. Se suele decir que la fotografía construye a una propia historia, o lo que es más en sí mismo. Con cada fotógrafo recorre a un camino personal, algún estilo que impacta y que dicen es mi estilo propio. Consentir de una propia manera de asumir la fotografía como un arte, además de técnicas que es considerablemente algo fotográfico, y la idea que sostiene la imagen en cuanto a lo que expresa o lo que quiere expresar y en cuanto a lo que quiere debatir. En cuanto a la interpretación y la más profunda, el hecho de una imagen como un concepto artístico también tiene que ver con la capacidad de complementarse con un mundo literalmente rodeado en fotografía. Y en cuanto a los símbolos personales y sensoriales reconocibles. Y no obstante, la fotografía como una expresión estática o estética no se suele ver frecuentemente. Se incita la habilidad de captar la realidad para transformar la imagen en un testimonio veraz e incluso para sustentar la información vivencia de un ejemplo testimonial. En cuanto así que se cabe preguntar por qué la mayoría de los fotógrafos analizan trabajos desde la óptica artística, o mejor dicho, cuáles son los errores más frecuentes en cuanto comentan los creadores visuales y capaz de no concebir una obra como una expresión trascendental e ideal. ¿Y cuánto afecta a la expresión trascendental y concebiría técnicamente como una integridad de fotografía? Pero ello, la fotografía, incluso la documental en debate, o como un estado esencialmente técnico, es un reflejo de lo que es el autor. Cada decisión artística, conceptual, simbólica, etcétera, tiene que ver con la manera de conservar el fotógrafo, sino cómo mira, cómo elabora e interpreta, ya que esto no es algo tan sencillo como se puede hacer ver, como que tomar una buena foto así y listo. No, tiene que ver con la expresión y con lo que él quiere transmitir cada vez que toma una fotografía, en cuanto a cómo se construye una expresión artística personalizada y en cuanto a lo que la persona siente y transmite con esa imagen. Por ese motivo, la imagen necesaria se refleja de su autor, de su evolución intelectual, emocional e incluso espiritual, y evitar esas consecuentemente transformaciones de la idea fotográfica, aferrarse a códigos por el mero hecho de ventilar o resultar algo más sencillo y también poco práctico, pero por esquemas conceptuales incluso como no ser capaces de poder reflejar muestras esenciales y una demanda de cualquier aspecto irracional con el poder transmitir algo de un simple sentimiento, o sea, algo plano. Pero con un fotógrafo se concibe como una obra de arte artística, cuando uno selecciona en la perfección técnica del lugar de profundidad de las ideas que expresa. La fotografía puede depender en sí de herramientas tecnológicas para llevar a cabo, pero sin duda es algo más que tecnología que sustenta el aparato. Cada fotografía es más concebida y profunda a la idea de las percepciones de la realidad que construyen el código visual concurrente y sobre todo trascendental. Y el juego de la cámara y el que la sostiene implica comprender que la fotografía en sí es un resultado de una serie de objetos o análisis intuitivos sobre todo lo que queda y lo que no, y la toma de decisiones en cuanto a la complejidad que puede ser interrelacionadas entre la imagen y la capacidad artística del propio autor en decir, ¿sabes qué? Voy a tomar esto de aquí y lo voy a transformar en algo magnífico. En cuanto a la fotografía se queda para hacer una vista o menos de la idea esencial en lo que suele insistir al momento de reflexionar y ni siquiera tomar una imagen en el mundo fotográfico. Y hay excepciones, por supuesto, como el de trabajo fotográfico de Vivian Manfred, fotógrafo de calle durante toda su vida, consistió o ocultó algo extraordinario en el trabajo visual. No obstante, la mayoría de los creadores del trabajo visual han tenido un gran impacto en cuanto a la mayoría de su trabajo, pero por ello ha tenido cierto tipo de evoluciones, las cuales se han aferrado en las tentaciones de crear imágenes sobre palabras o en basarse en palabras sobre imagen, en cuanto a lo reflexivo y en cuanto a lo subjetivo en toda su obra artística. Y cuando un fotógrafo insiste en crear equivalencias solo para obtener la aprobación, que posiblemente el espectador pierda la capacidad. Ese es el momento en el cual tú creas que vas a crear un contenido nuevo siguiendo lo que ellos quieren, pero al final pierdes tu esencia.
Esto suele suceder no solamente en fotografías, suele suceder en la mayoría de artistas que crean contenido para otras personas. Y con un fotógrafo no consigue su lugar como artística cuando no estimula la imaginación y la creatividad. Una vez, o tal vez algún tipo de personas que sean de comunicaciones, alguna vez un tipo de personas se ha hablado sobre que no solamente basta con tomar fotografías, sino hay que leer, hay que experimentar, hay que hacer o ver una serie de impresiones o imágenes de investigar para poder ver qué tipo de estilo quieres interpretar en tus fotos. Es por ello que, hablando de un caso, quería recomendar a leer un libro favorito en cuanto van las documentaciones, hablar sobre las teorías técnicas e incluso conceptos análisis. Acá también tiene que ver con la metodología de investigación en cuanto a lo que es aprender más allá de lo que nosotros podemos observar, ser más curiosos, ser más investigativos, no solamente quedarnos con algo práctico, sino poder aprender y desarrollarlo, sino resultar aprender a las personas en las cuales tengan más técnica que nosotros. Y aquí vamos al punto de que si la fotografía puede nutrirse netamente de imaginación, también de teoría, y la capacidad de intelectual referencia inmediata y profunda del fotógrafo, que construyen una perspectiva fotográfica concreta sobre lo que es las matices, la curiosidad, la intelectualidad de su autor y el concepto de un perpetuo crecimiento y lo que brinda de este rasgo e incluso y todo lo que puede llegar a hacer es impresionante y créeme, es muy ilimitado. Y con todo un poquito de creatividad puede convertirse en algo impresionante. Y acá con unas pequeñas ideas de las cosas que puedes hacer. Acompañar la fotografía con otros elementos. Puedes darle algo de dimensión a la imagen, acompañarla con las fotografías de un texto, ilustre. También pueden compartirlas con otros medios en un conjunto donde realicen muchísima más fuerza. También convertirlo en un proyecto personal. Puedes también ser un hobby. Puedes intentar crear una verdadera novela fotográfica que te acompañe durante todo el tiempo que transcurres. También puedes hacer un pequeño proyecto en conjunto. Seguro que tienes algo en mente con alguna persona o amigo en escribir algún tipo de storyboard o algún tipo de novela gráfica, y eso sería como un plus en el cual podría ayudarlo a hacer volar su imaginación y dar en completo una historia más compleja y divertida. Y no te decir si realmente se apetece empezar a realizar alguna narrativa fotográfica. Tienes que primero hacerte antes de comenzar un proyecto, una lluvia de ideas para evaluar si esta idea es buena, si esta idea es mala, y a ver qué se te ocurre. Hay que hacer la creatividad al poder. Y acá vamos a ver qué es más importante, el qué o el cómo. Llegando aquí, te voy a plantear una pregunta. ¿En qué debes centrarte más? ¿En la realización de la fotografía o en contar la historia? Y aquí la verdad es que debes prestar muchísima atención a ambas cosas. Y ya como misión final para explicarte en ese tramo, así que no tengas que por sentido descuidar por parte del trabajo, pero a la vez tendrías que ver la forma de la ejecución, también llamar la atención, también tienes que ser cuidadoso, cómo ejecutas el plan, cómo lo vas a hacer, o sea, ir paso por paso. En conclusión debes tener muy en claro la manera de cómo la historia, pero también cómo vas a ejecutarla en cada momento, y que vamos a hacerlo de una forma más atractiva en dichos casos, pero que cada una de las fotografías que forman tu narrativa tengan un tipo de coherencia, la cual no se tiene que perder. O sea, no es porque decir, esta foto me salió bien, esta foto expresa tal, es decir, otras fotos no les voy a prestar atención. Cada una tiene una conexión única, que la cual van a crear una historia fantasiosa, en el cual tiene que implicar algo que te motive, algo que creas tú que debería ser contado, para no es solamente una bonita imagen, sino que implica muchísimo más. Ahora vamos a una pausa, pero si les interesó el tema y quieren saber más de no se despeguen en sus pantallas, porque venimos con más sobre cómo hacer paso a paso una buena fotografía narrativa, además una que otro consejo, y ya vamos con las conclusiones. Y así que no se lo pueden perder, aquí en Radio Frecuencia UCIL. Ya regresamos. Tiempo es relativo. Yo lo decido. Yo decido si lo he ganado o lo he perdido. Yo estoy a tiempo de cumplir lo que me proponga. Es tiempo de mezclar clases virtuales y videollamadas. De potenciar mi carrera, sin importar el lugar ni la hora. En CEPEL de UCIL tenemos un modelo educativo integral con tecnología de educación virtual que te ayudará a asegurar tu futuro profesional. Es tiempo de seguir avanzando. Es tiempo de potenciar tu talento con CEPEL. Bienvenidos de nuevo. Seguimos desde mi cabina improvisada para Radio Frecuencia UCIL. ¿Qué tal?
gustó el bloque anterior, ¿quieres saber más del tema? Pues arrancamos con todo. Y aquí, como les hablé al final del bloque anterior, vamos a ahondar sobre el tema cómo hacer una historia con fotos a través de la técnica de la fotografía narrativa. Y acá vamos a entrar cómo hacer una historia con fotografías. ¿Cómo hacer una historia con fotos? Preguntará. Es considerada como la técnica de la fotografía narrativa, la cual se entiende como una aquella instantánea con la que puedes contar algo en específico. Lo que más llama la atención esta técnica es que se capturan imágenes, escenas o se realizan una preproducción para poder relatar en sí la historia que tenemos como objetivo. Y hay diversas formas de contar una historia, ya sea como una película, obra de teatro, novela, y estas imágenes narrativas pueden tener una trama de un solo disparo. Con una sola foto vas a transmitir toda una escena y la cual se realizó en una milésima de segundo. Si nos ponemos en mente que se parece a una tarea complicada, ¿cómo es que puedo contar una historia naturalmente en una imagen sin tanto movimiento? Si no solo fuera una serie de fotos o una secuencia puede ser un poco más fácil. Es por ello que mismo que este tipo de fotografías se convierten en algo sumamente increíble, con la ingenuidad se atraganta al espectador y te envuelve más en su historia. Tal vez en una película o un cortometraje. Necesitas contar la historia en 90 a 15 minutos como mínimo. Al contrario, con este tipo de imagen concentrada, puede ser algo de principio a fin, que sea solo un pestañeo que puede dar cuenta de todo tipo de detalles. También eso depende del movimiento de cámara y los planos. Esos juegan muchísimo a favor al tema. Y acá vamos a definir, vamos a dar un punto, primer punto, es cómo definir la trama de la fotografía y la historia. Lo primero que debemos hacer es definir cuál es el tema a tratar con la fotografía de historia o fotografía narrativa. ¿Qué vamos a realizar? Si te interesa un tema en específico, ya sea social, político, cultural u otro, en el tema que sea de tu interés. O sea, no simplemente vas a llegar y vas a decir, este tema está rankeado. Si no es un tema que te afina, literalmente capaz funcione, capaz no sepas de tratar, es el tema que más te afine tú y qué quieras hacer. Ya sea social o político, como ya hemos hablado, entonces puedes enfocar tu fotografía en eso. Cuando enfocamos todo en un tema que nos gusta, entonces pues despierta la sensibilidad y como resultado tenemos mejores resultados, es como ya les mencioné. Así que vamos a tener buenas fotos sobre todo lo que deseas enseñar acerca de la realidad que quieres transmitir. Este tipo de fotografía necesita un tiempo y paciencia, como todo el tipo de fotografías. Lo mejor sería que concentrarse en los detalles que desees mostrar y darle el tiempo necesario para evitar tomar fotografías ansiosas o fotografías de pánico, diría yo, las cuales por querer capturar el momento comienzas a sacar el flash o a poner cambio automático o cambio para movimiento y todo. Te juro que no va. Y acá vamos con la parte elegir la fotografía o elegir los elementos de composición imprescindibles para tu tipo de fotografía. Y los elementos son esenciales para realizar una secuencia de fotos contando una historia. Primero saber quién será el protagonista, como ya mencioné. Y también la imagen de no simplemente tener una persona, sino también puede ser un animal o hasta un objeto. Pero ciertamente con animales es un poquito más difícil, lo diría yo. Y comenzamos a analizar parte por parte el tema de la locación donde se va a producir, ya que lo primero que tienes que hacer, seas camarógrafo, fotógrafo, es ver el espacio donde vas a tener que trabajar, ya que con eso vas inventando en qué espacio o qué fotografía, o sea, acá activa la creatividad 2x1 en cuanto a los elementos esenciales. En cuanto puede ser muchos lugares o tal vez una ciudad, un campo, incluso puede ser una foto macro para captar una historia en miniatura. Puede ser cualquier espacio, pero hay un momento en el cual se te activa y piensas, esta foto es perfecta. Y hay que tomar en cuenta que las personas deben percatarse de la locación en donde están ocurriendo los hechos, sin darle tantas vueltas. No es necesario saber direcciones o lugares específicos, solo se entiende como una naturaleza fotográfica. No obstante, más importante en la historia sin conocer el lugar, es difícil tratar de transmitir lo que se quiere. El espectador tendrá una referencia física para que pueda entender la trama. Y acá las emociones de la foto deben ser predominantes. Puedes adquirir o añadir en sí una foto muchas emociones, pero debes asegurarte que cada una de ellas no salga o una predomine más que la otra. Y en cuanto a los colores, también acá juega un montón lo que es la teoría del color, en cuanto a lo que es relacionado a la fotografía. En el tema de que imagen quiere reflejar felicidad, puede haber colores oscuros, o en la fotografía que no es imposible, o colores pasteles, dependiendo de cómo quieres y cómo quieres jugar tu paleta de colores. También tienen
cuanto el tema de contar la historia. También ese es muy importante, ese es el punto que no se tiene que olvidar. Mostrar si el tiempo de historia o es de mañana, atardecer, noche, es 30 de julio, es Navidad, es Año Nuevo. También puedes indicar el tiempo de manera bastante explícita o implícita, que puede ser un parte, pero que tampoco sea el centro de atención y que nos olvidemos de la persona o la gente que está actuando tu misma fotografía. Puede llevarlo en pose de pan, que implique ciertos tipos de acciones, jugar lo que está haciendo esa persona en ese tipo de imágenes. Y el elemento protagonista que es más importante, que vamos a encontrar en la imagen. Esa fotografía puede poner un objeto, paisaje, animal o cualquier otro tipo de persona que sencillamente va a ser la protagonista de tu foto. Por lo general, los humanos siempre somos un poco más empáticos por los seres vivos y por un objeto. Y es por eso que el proyecto puede estar un poco más mejor tomado o mejor fotografiado o mejor empatizado en la fotografía. Un ejemplo claro es cuando ves alguna prenda de ropa que se te ocurre y no ponerte pese a lo que te pertenece. Y también mantener la fotografía con la profundidad de campo. Y uno de los tips que puedes tomar para crear una historia con imágenes y es considerar la fotografía con una profundidad de campo, ya que de alguna manera vas a hacer un enfoque en centro en la atención. Es lo que te focaliza y será lo que algo se note o primero se vista. Y también es añadir las reglas básicas de la narración con imágenes. Una de las reglas básicas de la narración de imágenes es todo lo que es coherente en cuanto a sentido dentro de la foto. La lógica de las imágenes en todo lo que tenga un orden, una estructura. Por tal caso va a tener un comienzo, un nudo y un desenlace. No seas redundante con las fotos, es decir, no debe ser tan repetitivo en cuanto a lo que es elementos, tampoco en cuanto a las acciones, no en cuanto a las poses. Es levantar tu creatividad y decir, esto va, y como te digo, el tipo de coherencia. No por querer ser tan coherente vas a tomar tipo esta foto acá. Tienes que levantar tu creatividad, tienes que saber y también, no solamente de ahí adentrarte, sino es también saber teoría y poder concentrarte en qué es lo que debes hacer. En cuanto es transmitir una historia y sin mucho cargar las imágenes, entonces será muy difícil captar la imagen. Acá es donde también tienes que poner el rey de 3/4, saber cómo la configuración, saber de qué ángulo tomar y saber qué es lo que quieres contar mayormente. Eso es lo que tiene que predominar, qué es lo que realmente quieres contar y lo que se trata de decir es menos de más. Y es mejor solo una foto o una secuencia de fotos contando una historia. Debe tener en claro que no es necesario tomar el 100% todo. Es una secuencia de fotos contando una historia pero saber si lo quieres hacer una secuencia. Y también es manejar fotos de lenguaje corporal para presentar lo que desea, con relación a la historia que queremos mostrar o entender nuestros espectadores y las capturas del lenguaje en la secuencia de fotos, que cuentan una historia y las actitudes que se dan por parte de una persona o ser vivo o son variadas. En cuanto se da por parte de una persona, y la posición de brazos, gestos de cara, manos, la mirada o alguna que otra gesto pronunciado de la persona. En el caso de las miradas para fotos pueden dirigirse de un cierto ángulo. Puede ser mirando fijamente para allá, para acá, en el centro, lo que usted quiera mostrar en cuanto al altero o 3/4 o cuál tipo de programación quieres hacer. La postura y los gestos que se realizan también son muy importantes, ya que mediante ellos van a expresar lo que la persona siente. ¿Se entiende? Por ejemplo, los gestos de la felicidad, tristeza, timidez, nerviosismo, que tienen algo que contar con estos tipos de elementos añadidos en la fotografía, la postura relajada, alguien que está tenso, alguien que está tirado para atrás, alguien que denota desinterés. Y también definir nombrar la historia de la secuencia de fotografía narrativa. Desde empezar a cómo definir y nombrar la historia de secuencia fotográfica narrativa, y es importante que la fotografía sea fácil de entender y de escribir. Usualmente se suele poner una línea de texto debajo de las imágenes para dar un tipo de entendimiento o contexto claro al espectador. También es el tema de cómo puedes manejar el entorno y el fondo para la secuencia fotográfica. Solamente todo lo que está rodeando a nuestro protagonista tiene que ser importe esencial, no tiene que ir de un balance a otro. Para la secuencia de fotografía que cuenta una historia y por qué deberías hacerlo y qué puedes hacer para no evitarlo. Para evitar que primeramente pueda ser algo básico o en un tipo de fondo claro. Lo principal es darte cuenta de qué puede ser relevante para una historia y qué es lo que no puede ser relevante. Acá juega mucho favor, como ya mencioné, las aperturas cerradas. Tienes que aumentar la profundidad de campo o cuando simplemente la visión sea angular, entonces mayor proporción de fondo puedes aumentar. Además, saber cuándo no incluir un fondo para que no completar con un error. Y acá vamos a ver que la fotografía narrativa tiene un tipo de ejemplo que también pueden inspirarte. Es poco hora por poner la acción y para ello yo voy a dejar unos ejemplos de fotografía narrativa para poder ayudar a un tipo de inspiración. Intentar darte como un tortazo, literalmente, y poder
hacer lo que mejores podemos hacer ahorita. Hacer las investigaciones correspondientes. Y hacer como en Buscapalabras, tratar de entender las imágenes, irte a museos. Bueno, ahorita no se puede hacer, pero por ello también hay museos en Google. También les puede investigar, leer, abrirte en todo este tipo de teoría que tenemos ahora en cuanto a lo que es la fotografía de una manera más adecuada. Y en conclusión, podemos concluir que las fotografías narrativas son una forma de contar una historia con tan solo una imagen o secuela de imágenes, sin excederse del número. Por otro lado, debemos saber que las emociones, los planos, los fondos y lo que es saber las emociones en todo y las expresiones corporales son sumamente importantes para poder transmitir lo que se desea. Asimismo, debe tener en cuenta que debe tener una historia conmovedora para contar con un solo clip o una sola imagen. El espectador debe entender de la imagen sin siquiera necesitar una explicación previa, porque si necesita una explicación previa muy aparte de lo que es tu leyenda en la parte de abajo, ahí estamos en problemas. Con esta conclusión me despido. Nos encontraremos en el próximo programa Contrapunto a la Palabra, aquí en Radio Frecuencia UCIL. Cuídense muchísimo y siempre sean felices. Chao, chao. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia UCIL. Frecuencia UCIL.